la agricultura juega un papel excepcional en lo que a cambio climático se refiere. Por un lado, es altamente vulnerable a sus efectos, afectando negativamente al sector, y por otro, es responsable del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, de acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Pero, ¿cómo identificamos qué actividades del proceso de producción de un cultivo y en qué cantidad contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero? La huella de carbono nos permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y poder atribuir valores de emisión a las actividades en la producción de un cultivo de interés. Un estudio realizado en 2019 en Ecuador con familias productoras de papa de las provincias de Chimborazo y Tungurahua, como parte del proyecto Papa, Familia y Clima, identificó que la principal actividad emisora de gases de efecto invernadero de la producción de estos sistemas está vinculada a los cambios en la reserva de carbono. Estos cambios en la reserva de carbono se deben a que la gran mayoría de las fincas han transformado pastizales, bosques o páramos a tierras cultivables. Han cambiado su sistema de labranza y han eliminado árboles de sus sistemas. Con el cambio de uso de suelos, se pierde gran cantidad de carbono que se emite a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, lo que contribuye en gran medida al aumento de los gases de efecto invernadero. De igual manera, los cambios hacia agricultura convencional acentúan las emisiones de dióxido de carbono al reducir la estabilidad de los agregados del suelo, exponiendo el carbono orgánico encapsulado a la degradación microbiana y alterando el microclima del suelo. La segunda actividad más intensiva en la producción de emisiones es la gestión de los residuos de la cosecha, debido a que en la mayoría de estos sistemas los residuos se dejan distribuidos en el campo sin tratar e inclusive un pequeño porcentaje de los productores queman estos residuos. Las emisiones de gases de efecto invernadero de los residuos agrícolas no tratados están formadas en su mayoría de gas óxido nitroso proveniente de la descomposición del nitrógeno de los residuos agrícolas depositados en suelos gestionados. La quema de residuos agrícolas, por su parte, es una fuente de gases metano y óxido nitroso derivado de la combustión de materia rica en carbono. Estos gases, de la misma manera, contribuyen al aumento de los gases de efecto invernadero. El empleo de fertilizantes y plaguicidas, actividades que implican la introducción de insumos externos a la finca, son otras de las actividades más relevantes para las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de los fertilizantes, este valor se atribuye principalmente al uso de fertilizantes químicos nitrogenados usados por los productores. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los fertilizantes sintéticos consisten en el gas óxido nitroso generado por la adición de nitrógeno sintético a los suelos gestionados, en tanto que las emisiones generadas por el empleo de plaguicidas se refieren principalmente a los gases de efecto invernadero procedentes del empleo de insecticidas y fungicidas. Por último, hay tres actividades emisoras menos importantes que las anteriores, pero que contribuyen a la emisión de gases de estos sistemas. Estas son la producción de semilla, el uso de energía en campo y el transporte fuera de la granja. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del proceso de producción de semilla hacen referencia al dióxido de carbono generado en el proceso de producción de estos. Las emisiones por el uso de energía en campo hacen referencia al dióxido de carbono generado por la quema de combustible utilizado en las operaciones de campo, por ejemplo, la labranza, el esparcimiento, entre otras. Finalmente, las emisiones por el transporte fuera de la granja hacen referencia al dióxido de carbono generado por la quema de combustible utilizado en el transporte de insumos y productos de la finca. Ante los impactos derivados del cambio climático, se hace relevante la necesidad de tomar medidas, con el objetivo de contribuir en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, causantes del mencionado cambio climático a nivel de fincas o sistemas de producción agrícolas. Las bases para definir los esfuerzos de reducción de emisiones
pasan por conocer las contribuciones de cada agente o actividad en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de poder establecer la situación de partida y plantear objetivos de reducción acorde a cada contexto, así como poder evaluar el grado de éxito de las estrategias implementadas. Son ejemplos de acciones de mitigación para los sistemas agrícolas prácticas como incorporación de abonos orgánicos, práctica agrícola que mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, permite la reducción de fertilización química e incrementa la materia orgánica, por ende potencia la capacidad del suelo como sumidero de carbono. Incorporación de abono verde con leguminosas, práctica agrícola que reduce la fertilización nitrogenada, mejora el contenido de nutrientes y materia orgánica del suelo y por ende potencia la capacidad del suelo como sumidero de carbono, entre otras prácticas que pueden ser aplicables a estos sistemas de producción.